¿Qué tal? ¿Cómo están compañeros de la página Somos Politólogos, Seámoslo Siempre? Hoy, bueno, por razones académicas del Congreso de la LACIP que ha sido en Uruguay y por el 13 Congreso Nacional que está organizando la Sociedad Argentina de Análisis Político, acá 13 Congreso Nacional de Ciencia Política, nos encontramos en Buenos Aires y para nuestra suerte estamos con el compañero Mingo Salvareza, estamos con el compañero Miguel Hernández y bueno, vamos a hablar de algunas cosas, de algunos temas de política internacional, de la política argentina, de la política venezolana. Y bueno, para arrancar yo creo con esto sería bueno hablar sobre el tema de, bueno, tenemos en Argentina un contexto bastante interesante. Macri va a cumplir ya 2 años de gobierno casi. Eh, Tiene que haber un resumen, así como los 100 días de PPK que sacamos, que se sacó en el Perú, perdón. Y bueno, yo creo que Mingo podría hablar de cómo ha estado trabajando hasta ahora Macri a casi 2 años del gobierno, cuáles serían las perspectivas de los argentinos, ¿no?, sobre lo que ha hecho Macri respecto a los gobiernos anteriores. Entendemos que los gobiernos anteriores han sido progresistas de la mano del kirchnerismo, ¿no? Y bueno, te lo dejo a ti, Mingo. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y en primer lugar, digamos, bueno, comentar un poco que nos encontramos en el medio del proceso de las elecciones de medio término, lo cual significa, digamos, un poco un momento de balance, digamos, de su gestión. Digamos, va a someter a prueba su gestión en las elecciones y entonces tanto él como las otras fuerzas políticas se vienen preparando para la disputa electoral en estos momentos, digamos, ¿no? Creo que, digamos, hacer el balance de lo que significa la política del macrismo a estos 2 años casi de gestión es un balance, digamos, muy negativo, digamos, para el pueblo en su conjunto, y es un balance positivo para un reducido grupo de empresarios. Hay que convenir, digamos, que el gabinete del gobierno macrista es un gabinete conformado netamente, digamos, por los números, los hombres más fuertes, digamos, de las grandes empresas de nuestro país, así como lo son Aranguren, que fue representante de Shell y es ministro de Energía, Abeluto, que fue representante de Penguin Random House y es ministro de Cultura, como lo puede ser la gente que está al frente del Ministerio de Agricultura y tiene muchísima relación con la histórica Sociedad Rural, que es el organismo que nuclea a la oligarquía tradicional agropecuaria de nuestro país. Entonces, creo que esos son ejemplos de quién está llevando adelante las riendas del gobierno en este sentido. Cabe decir, digamos, que se ha tenido por parte del gobierno una agenda de liquidar puestos de trabajo, tanto en el Estado como permitir la liquidación de los puestos de trabajo en el ámbito privado. Y también, digamos, ha habido una agenda, digamos, generalizada de recortar o de prohibir o de tirar para atrás derechos conquistados en los últimos 10-15 años, y a su vez un intento muy fuerte de frenar, digamos, un espacio que es un espacio muy importante para la clase trabajadora, que es el espacio de la negociación paritaria. Un espacio en el cual las patronales, el Estado y los trabajadores, en una mesa tripartita, pueden discutir cuestiones que tienen que ver con la agenda del mundo del trabajo, de cada gremio específicamente, y a la vez una discusión muy importante, que es la discusión salarial. No han logrado, digamos, en estos últimos 2 años de gobierno, frenar la inflación, y no lo van a lograr, digamos, porque los formadores de precios siguen operando casi sin ningún control hoy. Eso se detuvieron todo tipo de controles a la formación de precios, y entonces hoy eso está, digamos, desatado. Por lo cual, digamos, las paritarias, que siempre fueron un elemento que iban por detrás
del salario, digamos, que significaba, o mejor dicho, ayudaban a recomponer el salario con todas las insuficiencias posibles, pero lo ayudaban a recomponer. Hoy es una de las mesas que se quiere, hoy es uno de los espacios que se quiere, digamos, de parte del gobierno eliminar, y eso favorecería aún más a los formadores de precio, a estas 50 empresas que hay en nuestro país que llevan la voz cantante de lo que vale cada producto y que marcan ese tipo de cuestiones. Entonces, esos son elementos que suman a este balance negativo. El otro elemento que suma a este balance negativo para lo que es el pueblo es el retorno a una política de represión de la protesta social, digamos, de manera abierta y declarada. Si bien antes existían algunas limitantes a eso, pero hoy se ha vuelto, digamos, a un nivel casi de persecución, digamos, como no habíamos visto desde hace muchos años en nuestro país, incluyendo la agresión a organizaciones populares o la persecución y las amenazas a militantes populares. Y a la vez, digamos, una situación que marca los últimos 2 años también, sobre la que podríamos tener definiciones en las próximas horas, que es la injusta prisión de Milagros Sala, una dirigente social del norte de nuestro país, que en estas horas podría ser o liberada o puesta en prisión domiciliaria. Eso todavía está por verse. Ahora, es una agenda, digamos, en la que en el horizonte cercano, dependiendo del resultado de las elecciones, nosotros nos vamos a enfrentar a una reforma laboral similar a la que se dio en Brasil y que va a poner en discusión una serie de derechos conquistados por los trabajadores, ya no en los últimos 10 años, sino en los últimos 50, 100 años. A la par de que hasta hace poco se venía barajando la posibilidad de endeudarse a 100 años. O sea, en los últimos 2 años la política ha sido la del endeudamiento externo, la de volver al mundo, encubriendo. O sea, volver al mundo es el discurso oficial, pero eso encubre una política de solo volver a los mercados financieros, no al mundo, sino a los mercados financieros, y que esos financien esta especie de tiempo que hay entre desde que asumió el gobierno y que las inversiones que prometieron nunca llegan. El macrismo llegó con una política de decir, bueno, estamos aislados, tenemos un montón de problemas económicos y eso no permite que vengan una cantidad de inversiones que mejorarían nuestra posición en el mundo, y ha sucedido todo lo contrario. Tan solo se han endeudado, las inversiones prometidas nunca llegaron y los únicos beneficiarios de este modelo han sido los sectores agropecuarios y los sectores mineros, manejados en gran parte los mineros por las transnacionales y los sectores agropecuarios vinculados en su mayor parte al capital financiero y a la especulación financiera, han sido los únicos que se vieron beneficiados, sobre todo por la quita de las retenciones que provocó que pudieran hacer lo que quisieran con lo que exportan. Había un sistema de retenciones móviles a las exportaciones. Disculpa, retenciones son los impuestos. Sí, es una quita. Una retención es una quita a lo que salía por exportaciones. ¿Y esos impuestos servían para...? En general, hasta el gobierno anterior se utilizaban para redistribución del ingreso y políticas sociales. Pero todo eso hoy se ha visto truncado, dado que, digamos, las retenciones esas bajaron a cero. O sea, ya el gobierno no retiene nada de lo que la agroindustria o las mineras exportan. Con lo cual, digamos, hay una liberalización total de ese espacio y una merma en las arcas del Estado. A la vez, uno de los latiguillos típicos del gobierno es nosotros buscamos achicar el déficit fiscal que nos dejó el gobierno anterior. Pero entonces entra en contradicción con eso. Si vos dejás que los grandes exportadores de nuestro país ya no pongan plata, digamos, por las retenciones, por lo que exportan,
Hay una contradicción entre querer bajar el déficit fiscal y dejarle a esa clase terrateniente que haga lo que quiera con las exportaciones. Entonces, gran parte del balance da en rojo, da en decir, bueno, varias de las cosas que prometimos no las hemos cumplido y además una agenda social en la que hay una infinidad de sectores, fundamentalmente trabajadores y estudiantes, que se están poniendo en contra de estas políticas, que se están poniendo en contra desde el primer día, pero que se están acentuando, digamos, la oposición a las políticas del gobierno porque ven sus derechos recortados o porque ven sus beneficios en peligro, digamos. Caso docente, caso estudiantes, caso el movimiento de derechos humanos con el tema de la ley del 2x1. O sea, estuvo una agenda de retrocesos o de quita de derechos y de pérdida de espacios políticos que se habían adquirido, digamos, en los últimos 10 años por lo menos, o muchos más, que hoy, digamos, el movimiento popular está tratando de enfrentar. Así que creo que más o menos el balance viene por ese lado, digamos, ¿no? Pero yo entiendo que en los anteriores años, el anterior periodo ha estado Cristina, ¿no? Es un gobierno abiertamente progresista, es un gobierno que la tendencia es de ir hacia a los derechos sociales, ¿no? Entendiendo eso, ¿cómo es que ahora, en plenas elecciones, sabiendo que ha entrado Macri y que, bueno, ha incumplido porque la política de Macri era que lluevan las inversiones, creo que te comentaba eso temprano, que lluevan las inversiones, pero parece que el hombre no tiene la capacidad para que lluevan las inversiones? ¿Cómo ha aprovechado esto, no solo el kirchnerismo, sino todos los demás actores políticos que están compitiendo ahora en una contienda para renovar a los diputados y a los senadores, que es el tema del Congreso, ¿no? Bueno, hay una cuestión que es un poco complicada. No sé si todos los actores políticos lo han aprovechado de la manera que se ha podido. O sea, existe un nivel de fragmentación en el arco político argentino muy grande y hay discursos muy contradictorios. Por ejemplo, o sea, todo lo que es el sector ligado al masismo, que fue el tercer candidato en disputa en la elección del 2015. Massa, Sergio Massa. Ese espacio es un espacio que discursivamente dice que se enfrenta al macrismo, pero en la práctica vota todo con el macrismo, apoya muchísimas de las leyes que ellos sacan y es funcional al plan de gobierno. O sea, hoy podríamos decir que están cogobernando. Después, en el campo del kirchnerismo, en estos 2 años ha sufrido escisiones, dado que, digamos, hubo un primer periodo en donde Cristina se corrió muchísimo de la escena principal, entonces eso dejó muchas incertidumbres y en el caso del peronismo, donde los personalismos son tan fuertes, eso habilitó que otros actores quisieran protagonizar esos espacios. Protagonizar o alejarse del kirchnerismo directamente, como pasó con Bocio, como pasó con sectores del movimiento Evita, que es uno de los movimientos sociales más fuertes y más grandes que acompañó el kirchnerismo, y que hoy, digamos, se alejó un poco del liderazgo de Cristina y hoy va con otro candidato a las elecciones. Entonces, los espacios políticos están un poco fragmentados y en movimiento. Pero entonces la izquierda, ¿cómo está? ¿Cómo va? Hoy hay un amplio espectro en ese sentido. O sea, están los sectores más avanzados del kirchnerismo, los sectores del movimiento Evita que se han puesto a jugar con Randazzo, que es otro candidato que pertenecía al kirchnerismo. Está la izquierda trotskista, que va a ir en 2 frentes. Hay 2 frentes de izquierda trotskista. Se llaman igual, ¿no? Sí, se llaman de una manera muy parecida. Y todo lo que nuclea a Cristina, ¿no? O sea, que es el espacio de unidad ciudadana. Es que incluso yo creo que estaría bueno ahí aclarar un poco, quizás sobre todo pensando como una persona que no es de acá. Exactamente. Y tiene que ver con la naturaleza del proceso político sobre el cual emerge el macrismo en general,
que es básicamente el populismo de derecha en términos ya de la CLO. Y esa capacidad que tiene de funcionar como una fuerza centrípeta en la oposición, en la manera en cómo se identifica por su exterior constitutivo, que es el kirchnerismo, es decir, de representar todo lo que no es el kirchnerismo. Sí. Eso por una parte, y por otra parte, cómo se ha visto reflejado en la gestión de gobierno inclusive, que ha sido muy bien pensada en ese sentido, desde un enfoque estratégico situacional, y cómo ha venido de alguna manera trabajando desde ese enfoque, el enfoque de Carlos Matus, de ir funcionando en torno a los distintos actores sociales que intervienen dentro de las diversas políticas y negociando con ellos para construir esa suerte de, no diría hegemonía, pero consenso, así sea a corto plazo. Sí, de hecho es interesante, digamos, en eso, establecer, digamos, por ahí para el público que no es local, establecer, digamos, el origen del PRO, que el origen del PRO es un origen multilateral, digamos. Macri fue la figura emergente, digamos, carismática, que sintetizó todo eso, pero el PRO reúne en su interior 4 espacios más o menos bien definidos, digamos. El PRO es, disculpa. Perdón, no quise decir... Sí, el PRO, el Partido Propuesta Republicana, que es el partido por el cual Macri primero accede a la Ciudad de Buenos Aires y luego, en una alianza con la tradicional Unión Cívica Radical, la UCR, en un frente llamado Cambiemos, accede al gobierno nacional. Entonces decía, el origen principal de este espacio, que es el PRO, como dicen Bomaro y Morresi, que son 2 politólogos argentinos que estudiaron muchísimo esta conformación de nueva derecha, tiene 4 espacios. Uno es un sector de ONGs, del cual vienen... Acá las ONGs son controladas por la derecha. En general sí. Ah, mira. Uno es un sector de ONGs de donde provienen Larreta y Vidal, que son quienes gobiernan Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. 2 espacios terriblemente importantes para la política de nuestro país. El otro espacio es un sector empresarial, del cual proviene incluso el propio Macri, su padre y el propio Macri, si bien su padre tuvo mucha afinidad con el kirchnerismo. El tercer espacio es espacios que se fueron de la UCR y se metieron orgánicamente después de la crisis del 2001, a la cual la UCR le impactó de lleno, se metieron orgánicamente hacia el PRO. Y el cuarto espacio es un sector del PJ. Misma situación. Después de la crisis del 2001, esto le impactó muchísimo a sectores del PJ y orgánicamente se retiraron, eran espacios del PJ de la capital, ¿no? Del Partido Peronista de la capital. Partido Justicialista. El Partido Justicialista. Se retiraron hacia el PRO. Esos 4 elementos constitutivos formaron el PRO, que es esta nueva configuración de la derecha que en nuestro país hasta ahora era raro haberla visto, digamos, en general todavía teníamos las antiguas derechas así conservadoras, pero bueno, después del 2001 se produjo toda una reconfiguración. El kirchnerismo mismo es un emergente de ese momento. Y hoy todo ese tipo de configuraciones siguen en movimiento, creo yo, y creo que para estas elecciones se está jugando, digamos, algo determinante en el balance, digamos, de estos 2 años de nuevo gobierno neoliberal, o mejor dicho, con una hegemonía neoliberal más clara y dura, y las opciones más de avanzada siguen muy fragmentadas, o las opciones que enfrentarían al macrismo siguen muy fragmentadas. Decía, por este lado tenemos las opciones trotskistas, que están cada una con su frente, que no se distinguen muy bien el uno del otro, que se pelean el uno con el otro, incluso internamente. Las opciones de unidad ciudadana, que es el espacio que propuso el kirchnerismo, pero que también hay que entenderlo en el marco de 2 cosas. Una, son elecciones intermedias, solo poder legislativo. 2, un país federal en donde hay 24 elecciones. Son 24 distritos que se están jugando. Entonces, la realidad de un distrito a otro varía muchísimo, sí, claro, dependiendo de la historia local. Hay caudillismos que, digamos, no se han terminado, hay situaciones de política local que vienen jugando su curso desde hace varios años y, bueno, eso incide, digamos. Hay movimientos de la izquierda, por ejemplo. Pasó que en la Ciudad de Buenos Aires que mucho de lo que era la izquierda autónoma o autonomista
en los últimos 4 años se ha volcado a participar en elecciones, en todas las elecciones, cuando hasta hace 4 años no lo hacían. Parte de esa izquierda autónoma hoy está muy cerca del kirchnerismo, como es Patria Grande. Entonces, se han producido muchísimos movimientos. No, sí. Muchísimos movimientos. Y sí tiene que ver mucho con el federalismo, porque mira, yo estuve en Mendoza hace poco y yo sé que existe centralismo en cualquier país, a pesar de que no creo que sea tanto como en el Perú, pero sí sé que las figuras que son en Buenos Aires, porque yo entiendo que acá, por ejemplo, está participando Cristina. En la provincia de Buenos Aires. Ajá. Pero allá participa gente que nadie conoce, inclusive acá, pero que son muy famosas allá. Entonces, esa es una cuestión también a tomar muy en cuenta, ¿no? Allá, por ejemplo, yo veo, sí me he dado cuenta que el Partido Socialista de los Trabajadores, creo que está participando muy fuerte. Entonces, las cuestiones del sistema electoral acá cambian mucho la configuración política, es bastante importante. Históricamente los partidos provinciales fueron muy fuertes. Mendoza es un caso, digamos. Ahí los demócratas eran un partido provincial muy fuerte. O San Juan, donde los bloquistas eran un partido provincial muy fuerte. O sea que los liderazgos locales inciden mucho. Sí, es un poquito análogo a lo que pasa con los movimientos regionales en el Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Gregorio Santos, tenemos al ex presidente regional de Huancayo, no recuerdo su nombre, del Partido Libertario, por el Partido Libertario, que postuló y luego se retiró, pero son cuestiones que creo que en Latinoamérica son recurrentes, ¿no? El tema de los temas locales. Bueno, hablando un poquito del tema argentino, que es muy interesante, pero ahora tenemos al compañero Miguel Hernández, que ha hecho su maestría en Ciencia Política aquí en la Universidad de Buenos Aires. En Venezuela. Ah, bueno, la maestría ha sido en Venezuela. Claro, la que estoy cursando ahora es en Política Social aquí en Argentina. Mira, ya va por su segunda maestría, o sea, el compañero está bastante preparado en eso, espero yo poder estudiar acá también. Un compañero Miguel Hernández de Venezuela, yo creo que sería bueno que nos hable un poco de lo que es el tema de las elecciones a la constituyente. Hemos tenido un clima bastante preocupante del tema en Venezuela, hay una crisis, creo que es visible, y los actores políticos, el escenario que sea es muy complicado. Sería bueno que nos informes sobre el tema de las elecciones y sobre el tema de cómo se encuentran las organizaciones políticas en Venezuela. Sí, bueno, en principio, una cosa que hay que aclarar siempre cuando se trata de Venezuela es el papel que juega, el carácter primario exportador que tiene el sistema económico, hasta un punto en que sirve como elemento articulador de toda la dinámica social. Incluso hay un sociólogo de origen venezolano, me parece que es sociólogo, que se llama Fernando Coronil, que él plantea que incluso en términos comparativos puede ser más favorable comparar a Venezuela con países árabes que con el resto de Latinoamérica, porque hasta ese punto la lógica petrolera interviene en el funcionamiento de no solo toda la economía, sino todas las relaciones sociales. O sea, hay una superestructura, una cultura petrolera. Una cultura petrolera. No lo llamaría ni siquiera en términos de estructura, de estructura y superestructura, sino que incluso permea toda la dinámica social en todos los espacios, ya sea la economía, ya sea que de por sí más del 90% de los ingresos de dólares ingresan por la vía petrolera, y en la misma lógica de funcionamiento de las relaciones políticas. Otra cosa que llama la atención Coronil es que si se estudia la historia de Venezuela, incluso los partidos políticos de izquierda y en general todo el panorama político desde principios del siglo XX giraba en torno a una disputa por cómo se distribuyen los ingresos petroleros. Hasta ese punto influye la lógica petrolera en el funcionamiento del sistema político venezolano y del mismo organismo social. A partir de ahí hay que entender que, sobre todo a partir del 2010, comienzan a caer estrepitosamente los precios del petróleo, una caída constante. Hace poco, me parece que ayer, subieron unos céntimos, pero realmente no ha habido una... Digamos, en el 2006 llegó a más de $100 el barril, eso no ha vuelto a suceder, y por supuesto eso alteró, insisto, no solo la economía, sino todo el sistema social, porque la lógica del consenso que se había conformado en base a, digamos, la redistribución del ingreso, más allá de que discursivamente pueda sonar mucho más radical, y realmente trataba de, por una parte, distribuyo parte de este
gran excedente petrolero a las élites económicas para que estén tranquilas, y por otra invierte en política social. Eso lo puedes hacer con un barril de más $100, pero con el barril a 50 y tantos dólares que está ahora, y mucho menos, como está en $20 hace poco, no puedes hacerlo. Entonces el consenso se comienza a quebrar, sobre todo a partir de que empiezan a caer los precios del petróleo. Eso parte del consenso, que incluso se vuelve más efervescente cuando muere Chávez, que por la naturaleza, digamos, populista del proceso. E insisto, nuevamente estamos hablando del populismo de la CLO, no del populismo en términos vulgares de regalar o no, que puede entrar en disputa con respecto a este proceso. Cuando quitas la figura del líder comienza a desgranarse un poco, y las identidades políticas comienzan a difuminarse de alguna forma, ¿no? Actualmente lo que estamos pasando tiene que ver, volviendo ya a lo que estábamos hablando anteriormente, con la pérdida de ese consenso por una parte, y la crisis de representación incluso que genera la pérdida del mismo consenso petrolero que había con respecto a lo que venía pasando en el país. Que, insisto, cuando vuelvo a consenso, quiero tratar el término quizás de hegemonía, no como, o quizás sería mejor utilizar la palabra hegemonía que consenso, porque no era un consenso en el sentido de que la misma naturaleza populista del proceso generaba una polarización bastante fuerte, pero una hegemonía en el sentido en que el otro era reconocido. Claro. Que, digamos, eso es lo que hace la calidad de la hegemonía. Por más que no esté de acuerdo contigo, te reconozco. Actualmente eso no es lo que está ocurriendo. De hecho, la misma crisis de representación ha hecho que de alguna manera los extremos se fortalezcan, digamos. Por una parte está dentro de la oposición los grupos más agresivos de la calle, digamos, que tampoco se sienten muy representados por esta oposición parlamentaria, y que hasta hace, por lo menos, qué sé yo, el 2010, estos grupos más agresivos de algún modo no tenían demasiada incidencia en la lógica política venezolana. Existían, por supuesto, pero no tenían la fuerza que tienen hoy. Y por otra parte, tenemos también los grupos más conflictuales y agresivos dentro del chavismo, que de algún modo, mientras el consenso petrolero, habían jugado también un papel poco importante en ese sentido, y otra vez vuelven a jugar un papel significativo. Y la confrontación se vuelve cada vez más agresiva, que es el problema. Quizás el cuestionamiento que se podría hacer con el tema de la constituyente es la lógica mediante la cual se operó, en la medida en que, en principio, la oposición desde un primer momento negó la constituyente y no pasó a participar. Y por otra parte, la manera como operó el chavismo dentro de la constituyente limita la representación del resto de organizaciones que forman parte o que formaban parte del Gran Polo Patriótico. Por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela no formó parte de lo que fue el Comando Zamora, que era el comando de campaña, porque básicamente dijeron: nunca nos invitaron, nunca nos llamaron a formar parte, así que no vamos a formar parte, digamos. Nosotros tendríamos que haber tenido participación en cómo se configuraba esto, y nunca ocurrió. Entonces, de alguna manera fueron a las elecciones de la constituyente, pero no formaron parte de este comando que están configurando ellos. El tema viene a ser esencialmente que estamos en un punto tal que recuerda mucho al concepto de interregno de Gramsci, digamos, que lo viejo no ha terminado de morir, lo nuevo no ha terminado de nacer, y comienzan a surgir todas estas tendencias patológicas con respecto a cómo va a funcionar la misma lógica política del país. Y en ese contexto, básicamente, el problema viene a ser que mientras ambos espacios, digamos, mientras ambos sujetos políticos no reconozcan al otro, no se puede llegar a un consenso que permita, por ejemplo, conservar la gobernabilidad o por lo menos la estabilidad política del país. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, tampoco hay una subjetividad dentro de el pueblo en general que quiera avanzar sobre este concepto de, bueno, vamos a hacer una revolución o algo por el estilo, lo que limita precisamente este avance hacia otro orden político. Entonces, no se puede mantener el anterior porque no se reconocen los dos sujetos políticos, hay una suerte de empate hegemónico en ese sentido, Sí. pero tampoco se avanza hacia una transformación, hacia otra cosa, porque no hay una subjetividad que
de alguna manera movilice esas pasiones políticas. No hay un tipo de actor en medio, está muy polarizada la cosa. Sí, y sobre todo desde que se pierde este consenso petrolero, los extremos se vuelven cada vez más absolutos. Y pasamos a ese tema, que ninguno reconoce al otro, y en la medida en que no se reconocen, no es posible, por ejemplo, mantener lo que sigue existiendo. No puede construirse, por lo menos, la gobernabilidad dentro de. Sí, y eso creo que lo refleja mucho que no haya participado la derecha política en estas elecciones a la constituyente. Recordemos que la derecha tampoco participó en unas elecciones que se dieron, no me acuerdo en qué año. Sí, eso fue las elecciones parlamentarias, si más no recuerdo, en el año 2005, puede ser, no estoy Ajá, del todo seguro. no participaron y quedaron fuera totalmente, luego volvieron a participar y ganaron casi Claro. la mayoría, ¿no? Es un tema bastante complicado, pero enlazando con ese tema ya para los dos, bueno, ya para los tres, ¿creen ustedes que con este tema de Venezuela, con el tema de Argentina, el tema de Perú, creo que en Perú hemos visto que la polarización también es bien alta, y bueno, tenemos el caso de que sale por un lado Ni Una Menos, y por otro lado sale el tema de Con mis hijos no te metas, que es un movimiento que lo que busca es ir en contra de la ideología de género, para los que consideran que es ideología de género, y grupos inclusive muy conservadores que antes no participaban en política y que ahora están dentro de la política, dentro del espectro del juego político, que inclusive están posicionando a sus cuadros políticos. Vemos el tema de Trump, vemos unas variantes inclusive de polarización muy fuertes en el mundo. Entonces, mi pregunta ya en general es, ¿existe una polarización en el mundo? Se está polarizando el mundo en dos posiciones muy importantes. ¿Qué es lo que creerían ustedes? No sé, amigo. Mira, no sé, Miguel, si vos querías decir algo primero. Yo volvería a Gramsci y al interregno. Estamos pasando por un proceso donde de alguna manera los consensos que existían del sistema fordista y luego del breve consenso neoliberal, digamos, ya no tienen vigencia, han perdido su vigencia porque la misma naturaleza, como ha venido evolucionando tanto el sistema internacional como el sistema económico, no lo permiten y comienzan a surgir precisamente estas tendencias patológicas que yo no diría que son polarizadas en dos espacios, digamos Claro. así, cerrados, sino que de alguna manera, bueno, el mejor ejemplo es Trump. Nadie esperaba que ganara Trump, No. pero precisamente la crisis del sistema político norteamericano, que ya no tiene, que se pierden las señales de certidumbre que de alguna manera organizaban a la sociedad. Bueno, la otra vez estábamos hablando sobre si eso es posmodernidad o no. Claro. Eso podría ser la posmodernidad, más allá de que se perdieran los grandes relatos y que ya no existen las contradicciones de clase, nada por el estilo. Los marcadores de certidumbre que organizaban a la sociedad se van difuminando. Y por eso vemos, por ejemplo, que vuelven a renacer tendencias que creíamos superadas, como este nuevo machismo, ¿no? Este neomachismo que se ha vuelto muy popular, sobre todo en Europa, ¿no? De reivindiquemos nuestra masculinidad como género superior, ¿no? No recuerdo, hay un movimiento político en Europa, sobre todo Sí, en un sí. grupo de clase media, los machistas nuevos y todo este tipo de cosas, porque claro, perdimos la certidumbre que nos daba el consenso religioso, perdimos la certidumbre que nos daba la familia patriarcal, nuclear, y de algún modo, bueno, las personas se comienzan a agarrar de lo que tienen más cerca, digamos. Sí. No, incluso, digamos, para mí, digamos, bueno, lo hemos debatido en alguna oportunidad con Miguel, me parece que es interesante a esta idea de interregno de Gramsci agregarle algunas cuestiones que está elaborando Zizek. En el sentido de que hoy me parece que vemos, él recientemente ha sacado un libro, digamos, que yo apenas pude hojearlo, digamos, donde son unas conversaciones donde habla de las nuevas luchas de clases. Y lo plantea en plural, que es una cosa bien interesante para pensar, en el sentido de que hay hoy, en ese interregno, un juego y una disputa de multiplicidades muy novedosa, que se ampara en una fragmentación del sujeto social. O sea, hoy encontramos unos individuos con, desde un plano hasta, digamos, si se quiere, digamos, individual, digamos, desde la subjetividad, completamente, digamos, fragmentarios,
Y es cierto, digamos, si nosotros vamos a buscar el sujeto que, digamos, trabajaba 8 horas en una fábrica y su modo de socialización, su modo de sociabilidad tenía que ver con eso, no existe. O sea, hoy sí es cierto que siguen existiendo fábricas, sí es cierto que sigue existiendo esa forma de trabajar. Hoy vemos muchísima mayor precarización, digamos. Nosotros en la Argentina nos enfrentamos a un proceso, tomo un ejemplo, digamos, ¿no? Nos enfrentamos a un proceso en el que en los 12 años de kirchnerismo no derogaron ninguna de las leyes de flexibilización laboral. Y vamos a ir a un escenario de mayor flexibilización laboral. O sea, va a ser flexibilización de la flexibilización. No va a ser un marco de muchas seguridad social y de derechos del trabajador que se quiebra por primera vez. Sino que va a ser, digamos, un nuevo escenario de flexibilización sobre uno que ya existía. No quiero caer en que, digamos, lo jurídico va a determinar todo, digamos, pero va a ser el marco de relaciones donde se van a dar, digamos, la disputa entre los sujetos. Y ahora, lo que decía antes, me parece que a nivel mundial sucede esto de que los sujetos políticos están atravesados por un sinfín de cuestiones que, bueno, CISEC las plantea en este espacio como escenarios de las nuevas luchas de clases. Yo creo que son partes de la misma, ¿no? Hoy la capacidad de la burguesía de reinventarse es fenomenal y sigue, digamos, su curso a pesar de, digamos, los grandes niveles de crisis que tiene el sistema. Entonces me parece que hay que trabajar en pensar, digamos, qué está sucediendo en esos niveles, digamos. En este interregno que decía Miguel, están apareciendo sujetos nuevos, formas nuevas de interacción política que hoy determinan muchas cosas. El votante de la derecha, de esta nueva derecha que aparece, tiene algún tipo de identificación con esa derecha, tiene algún tipo de participación, que hay actores que la están leyendo de una manera muy correcta y la traducen en votos. O sea, en nuestro caso particular, la derecha argentina, de la mano de Cambiemos, ha hecho eso. Tiene un gurú que es un especialista en este tipo de temas y se ve que, digamos, comunicacionalmente, operativamente, ¿cómo se llama? él se llama Durán Barba. Ah, ya. Y ha asesorado a muchas derechas latinoamericanas. O, digamos, podría poner otro ejemplo, que me parece interesante que pensemos. El ejemplo de cómo capitalizó o cómo movilizó políticamente los evangelistas en el plebiscito en Colombia. Incluso eso tiene que ver también con la crisis de la socialdemocracia europea y lo que representó. Por ejemplo, si vemos, que no es un caso europeo, pero tiene que ver precisamente con esa ausencia de representación de esos sectores que, por ejemplo, eran tradicionales de la socialdemocracia europea, el caso Trump. Trump realmente, en su discurso, e incluso en determinadas reivindicaciones, representa al obrero blanco, siendo un empresario y todo lo demás. Pero cuando Trump dice, por ejemplo, vamos a darle prioridad a las empresas nacionales, no vamos a dejar que tercericen las empresas y la producción en alguna maquila china, sino que van a producir acá en Estados Unidos con obreros norteamericanos, lo que está haciendo es reivindicando el mismo discurso que era tradicional, por ejemplo, de la socialdemocracia europea. Y que al perder este rol, con esa suerte de thatcherización de los años 90, el ejemplo inglés también es paradigmático, o el ejemplo español con el PSOE, lógicamente dejan un espacio vacío que puede ser canalizado por estos outsiders que vienen a representar lo que ya no representan esos sectores tradicionales de la izquierda europea, por ejemplo. Sí. Acá el caso de un empresario exitoso en el fútbol vino a pararse sobre ese vacío y a construir una referencialidad política en un partido de nueva derecha con, como decía yo antes, digamos, un origen claro, digamos. El origen son esas 4 patas, uno las puede identificar al interior del gobierno y han sabido, digamos, a través de una figura carismática darle una canalización a ese liderazgo. Me parece que hay que estar atento, digamos. Vivimos en una época en donde se están transformando todos los fenómenos
pensar requiere el doble de riesgo, digamos. O sea, me parece que los procesos están todos en curso. Claro. Esa es la gran dificultad para los que estamos hoy de algún u otro modo vinculados con la política. Todos los procesos están en cursos y de manera medio abierta, digamos. Entonces se van viendo en el día a día ciertos fenómenos que además en el grado de velocidad que ha adquirido la comunicación humana, bueno, dejan a más de uno en offside, digamos, como decimos acá. Yo creo eso también, ¿no? Hay un tema, bueno, si algo se le puede reconocer a la globalización, al tema del capitalismo, es el tema de la comunicación. Y hace que muchas cosas sean transversales, porque entendemos que muchos partidos de izquierda, sobre todo en mi país, están asumiendo, como tú decías, el tema este de CISEC, muchas luchas de clase, pero que son parte de. Entonces ya no existe, o bueno, sí puede existir, pero por ejemplo en mi país ya no existe la idea de solamente luchar por el trabajador, el obrero. Ahora existe el tema del movimiento LGTB, el tema de la mujer, el tema de las minorías étnicas, es muy, muy importante. Entonces tenemos que a partidos comunistas como Chile luchando por la legalización de la marihuana, tenemos que este es un bastión importante, Argentina es un bastión importante del tema de Ni Una Menos, ¿no? Tenemos en el Perú muchos sectores que están reivindicando ya el derecho a las minorías sexuales, entonces lo están haciendo al mismo tiempo. Ahora, yo creo que más bien nos estamos quedando atrás las personas que son de izquierda en el tema de no saber aprovechar estas situaciones, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, la capacidad de reinvención de la burguesía es impresionante, terminan asumiendo estas luchas como propias y se las llevan para su lado y nosotros nos quedamos en el aire, ¿no? Incluso esa crisis no es nueva, de hecho. Me parece que es Terry Anderson que habla un poco de ello. El tema es lo que eran considerados, esa crisis viene desde mayo del 68, por lo menos dentro de la izquierda, cuando este tipo de luchas de género y luchas identitarias eran reconocidas como los frentes secundarios. Ajá. Que venían detrás de la lucha de clases. Y imagínate que desde los años 60, desde el famoso Mayo francés, seguimos todavía debatiendo cuál es el papel de estos frentes secundarios o si no son frentes secundarios. Bueno, me parece, yo para ir finalizando con esto, me parece que parte de una política del siglo XXI actual debería, o mejor dicho, los que mejor innovan en esta época es aquellos que tienen capacidad de combinar de manera virtuosa lo uno y lo múltiple, digamos, ¿no? O sea, existe, digamos, una canalización central de las políticas que si hace éxito en hacer marchar por ese canal central lo múltiple, o darle un objetivo político, triunfa por sobre las demás. En ese sentido, esta gran idea, fuerza del fin de la historia, que era el tema del fin de los grandes relatos, es medianamente mentira. Entonces, digo, a izquierda y a derecha del arco político, ¿eh? Uh-huh. Me parece que, digamos, aquellos que nos sentimos representados por la izquierda, podemos utilizarlo de manera muy cabal, en el sentido de ubicar lo múltiple, que son todos esos espacios nuevos, bajo un carril central, un andarivel central, en donde tenemos que dar la discusión de fondo. Encontrar la unidad, la dispersión. Exactamente. Sí, es un debate que tiene mucho tiempo, no es nuevo para nada. Ya lo vimos desde Hegel, el tema del bien común, el tema de la individualidad. Es un debate bastante antiguo que hasta ahorita continúa y es muy interesante, pero bueno, para terminar ya, le agradezco a Mingo. Muchas gracias a usted también. Le agradezco a Miguel, que bueno, como les comentaba, es magíster en ciencia política. Y bueno, estaremos en otra ocasión. Muchas gracias a los compañeros, el compañero venezolano, el compañero argentino. Hemos hablado de temas interesantes y bueno, con esto estamos terminando.